Muy buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a darle comienzo al culto de adoración a Dios. Pongamos nuestras ansiedades y preocupaciones fuera de este salón y pongamos nuestros corazones enfocados con gozo. Con gozo, todo va a estar bien si confiamos en nuestro Señor y venimos a adorarlo y a edificarnos unos con otros. En espíritu y en verdad lo adoramos y nos edificamos con su palabra. Con la presencia de cada uno de nosotros, pues edificamos cada uno. Mis hermanos, les voy a leer estas escrituras que están aquí y el Hechos 2:41. Así que los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Gloria a Dios. En ese comienzo, mira, Dios va mirando hacia nosotros. Estamos ya nosotros en la iglesia. Aquellos que todavía quieren unirse, pues tienen tu oportunidad en el momento de arrepentimiento y el bautismo para que Dios lo añada a la iglesia. Vamos a comenzar leyendo unas escrituras. Estas escrituras y darle gracias a Dios por las mismas. Dice así, Génesis 3:15, la simiente. Pondré enemistad entre tu simiente y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste mi voz. Y en Isaías continúa la profecía desde el principio, ¿verdad? Dice, no trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como la descendencia serán simiente bendecida del Señor. Y en Jeremías continúa su profecía, dice, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Y en Pedro la profecía continúa y se da, dice Primera de Pedro 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo de una simiente, no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Nosotros hemos nacido de nuevo de esta simiente imperecedera para vivir para siempre con nuestro Dios. Gloria a Dios. Acompáñeme en una oración. Amadísimo Padre, bendecido seas tú en tu trono de gloria, Señor. Gloria sea a ti, amado Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por este plan perfecto que tú mismo lo has llevado a cabo momento a momento, Señor. Padre, perdona nuestras faltas cuando no estamos en obediencia, Señor, y te damos las gracias por ese perdón que se llevó a cabo con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, Señor. Ayúdanos en este culto a adorarte con corazones limpios y sinceros, Señor, buscando glorificar tu nombre en todo lo que hagamos en este culto, Señor. Ayuda a mis hermanos y a todos los que estamos presentes. Si hay alguno que viene en camino, Señor, que pueda llegar con prontitud y sin ningún tropiezo, Señor. Y aquellos que no puedan llegar, Señor, manifiéstate en sus vidas y para que puedan saber, Señor, la necesidad de ti que todos tenemos y que tú puedes tocar los corazones, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Y que a ti sea la gloria, la honra y el honor. En el santo nombre de Jesús. Amén.
Este mes estamos viendo profecías acerca de Jesús el Mesías. Primero leemos una profecía de Jesús siendo levantado en una cruz. La semana pasada leemos que tenemos esperanza porque Jesús todavía no está en esa cruz. Hoy vemos una profecía que nos dice quién lo puso él en esa cruz. ¿Quién fue? ¿Alguien más, sí? ¿Acaso seré yo, Señor? El Mesías sería abandonado por amigos de confianza. Salmo 41, 9 dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Las palabras de David en este salmo se hacen eco en los evangelios. Vamos a leer una cuenta, Mateo 26 y 23. El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. Fue uno de los amigos más íntimos de Jesús que lo traicionó. Pero nunca vamos como Judas, ¿verdad? Por supuesto que somos. Otro de los amigos más íntimos de Jesús también lo traicionó al negar que él conocía a Jesús. Pero alabado sea Dios, tenemos la opción de la rendición debido al sacrificio de Jesús. Entonces, si a veces hemos traicionado a Jesús, pero a través de la gracia de Dios tenemos la oportunidad de arrepentirnos y regresar como Pedro. Por favor, levántense y leen juntos la palabra de Dios conmigo. Porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, primero que nada, Señor, gracias por un día más de vida, gracias por su amor, su misericordia con nosotros. Perdónenos por nuestros pecados, por nuestras faltas, y le pido que por favor nos dé una mente limpia, un corazón limpio, arrepentido, para poder participar dignamente en esta cena que representa su cuerpo. Señor, perdónenos porque día con día faltamos, pero ayúdenos a seguir firmes en usted, a seguir adelante. Bendiga esto que representa su cuerpo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Otra vez, por favor, leer conmigo a sus pies. 1 Corintios 11:25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Siéntense, por favor. Oremos. Dios Padre, en esta mañana, también, Señor, le agradecemos por la oportunidad que nos da de estar en este lugar para venir a alabar su nombre, reconocerle, y Señor, por el gran sacrificio que ha hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque estamos recordando y conmemorando, Señor, la muerte y la resurrección de su Hijo Cristo. Y Señor, le pedimos que a cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes y los que vamos a ser partícipe de él, Señor, nos ponga, Señor, en nuestra mente un corazón limpio y sincero, y que, Señor, bendiga este jugo que representa la sangre de su Hijo Cristo,
que fue, Señor, derramada y Señor, para que, Señor, pues a través de esa sangre fuimos perdonados y, Señor, fuimos comprados, Padre, fuimos sellados, Padre, y hemos sido nombrados tus hijos, Padre. Gracias, Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de recibir tu palabra y reconocer, Señor, y así, Señor, nacer de nuevo, Señor, en el agua, en espíritu y en verdad. Y gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo para que eso, Señor, se cumpliese. Y, Señor, y que nosotros, Señor, lo hagamos y lo recordemos todas las veces, Señor, que lo hagamos en tu nombre y que, Señor, que así, Señor, tu nombre sea puesto en lo alto, Señor. Padre, gracias. Gracias, bendícenos a cada uno de nosotros que hemos ya recibido, Señor, el Espíritu. Y que, Señor, hemos nacido nuevamente en el agua y en el Espíritu, Señor. Gracias porque tú nos has dado la palabra, Señor, en el cual, Señor, nosotros hemos obedecido y ya hemos tomado esta decisión. Y gracias, Señor, permítanos seguir en pie. Y, Señor, sabemos que tenemos debilidades, tropiezos, Señor, pero sabemos que tú nos levantas y que día con día, Señor, nos estás esperando. Y, Señor, y para aquellos, Señor, que aún no han decidido, Señor, todavía, Señor, en nacer de nuevo, Señor, pues que les ponga en su corazón, Señor, que tú nos esperas, Padre, que, Señor, nunca es tarde para poder reconocer y poder aceptar que tú eres nuestro Dios y que tu sangre ha sido derramada, Señor, para todo perdón de pecados, Padre, y que, Señor, día con día, Señor, pues nos estás esperando. Y, Señor, que no es tarde, Señor, para poder decidir esto, Señor. Padre, le agradecemos y le damos gracias a través de Cristo. Amén. 2 Corintios 9, 7 y 8 dice: cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien la da con alegría. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario, y abunde en ustedes toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Oremos. Santo Padre, Dios amoroso, tú eres el Dios de ayer, hoy y mañana. Usted eligió proveernos antes de que naciéramos, y hoy disfrutamos de sus grandes dones, y nos alegramos de tener un hogar con usted para siempre en una mañana. Padre, quédate con nosotros ahora que devolvemos a ti. Danos corazones agradecidos, dispuestos y alegres a participar en esta ofrenda. Padre, concede su sabiduría a aquellos que recolecten y usan esta ofrenda, para que en ella seas glorificado. En el nombre en que ponemos nuestra esperanza, Jesucristo, nuestro Redentor y Señor. Amén. Y quise dejar esta pantalla acá como está, porque esto es serio. Gozándonos siempre por la eternidad, hay que poner la mente en eso. Es para siempre y gozando con nuestro Señor. Igualmente para los que no lo hacen, van a tener sufrimiento eterno. O sea que es serio. Y somos una familia. Por lo tanto, reímos juntos, lloramos juntos. Siempre estamos ahí unos para el otro. Y aquí estamos. Y tal vez era una oportunidad que yo siempre había estado esperando, hermanos, porque para mí es un privilegio alto el ser parte de ustedes, el ser parte de la Iglesia de Cristo,
que son precisamente ustedes, la familia de la que estábamos hablando. Entonces, esta prédica, esta charla, se llama La Iglesia y el Espíritu Santo, y es porque nosotros somos la iglesia. Ustedes son la iglesia de Cristo, y el Espíritu Santo, tan pronto como nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo traemos a nuestras vidas, nos entregamos a Él y nos bautizamos en su nombre, y en el nombre del Espíritu Santo pasa en nosotros. Desde entonces somos iglesia. Para aquellos que todavía no son iglesia y que normalmente nos visitan, muchas veces nos visitan cotidianamente personas que todavía no pertenecen a la iglesia, siempre los invitamos a que lo hagan, que sean parte de él, ¿no? Entonces, precisamente la iglesia, que somos todos nosotros, cada uno de nosotros es la iglesia, con Dios a la cabeza. Dios es nuestro rey, Jesús es nuestro rey, y cada uno de nosotros es un miembro, por igual, con el Espíritu Santo en nosotros. Quiere decir que la iglesia y el Espíritu Santo siempre están el uno con el otro. Esa es la razón del título. Entonces yo quisiera, antes de comenzar, me gustaría decirles que tengamos algunas cosas en mente. Puse 4 puntos, pero son muchos, son infinitos, pero para tener esto en mente durante esta charla y esta prédica, y tener en cuenta que cada vez que uno habla, lee, estudia, reflexiona sobre la palabra de Dios, es para uno mismo, para ponerla en práctica en nuestras vidas y obedecerla, principalmente obedecerla. Eso que no se nos olvide. Entonces tengamos estos puntos. El primero es que somos un pueblo, que somos el pueblo de Dios, escogido por Él mismo. Somos la iglesia de Cristo, somos esa familia, y dice escogido por Él mismo, aun cuando Dios nos creó a todos por igual y nos dio el mismo mensaje a todos por igual. No todos supimos oír o ver lo que Él nos decía, y entonces de eso se trata. Somos su pueblo escogido, vinimos acá. Es grande ser el escogido del Creador de todo lo que existe. Eso lo decía Pedro en 2:9. Pedro nos decía: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, subrayando, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las nieblas. Para que proclamen las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas. No podemos ser tímidos, no podemos ser callados, debemos proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otro punto que me gustaría que tuvieran en cuenta antes de comenzar es: somos la única opción para los que andan en busca de Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, esos que ya pertenecemos a Jesús, somos la única opción para aquel que está perdido todavía y anda buscando lo que nosotros buscamos y alguien nos permitió tener, que es ser parte de ese plan de Dios. Esto también les recuerdo cuando los discípulos, aquella cantidad de discípulos le dieron la espalda a Jesús, y Jesús estaba con sus más allegados solamente, y les preguntó: oye, ¿ustedes también me van a dejar? Y Pedro le contestó: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esos somos nosotros. ¿A dónde va a ir el que no tiene estos, si los que tenemos palabra de vida eterna representando a nuestro Señor somos nosotros? Otro punto que me gustaría siempre tener en mente es: nosotros ayudamos a llevar las cargas unas con otros. La canción lo decía: lloramos juntos, nos alegramos juntos, hacemos todo juntos, somos la familia de Dios. Ayudamos a llevar las cargas unos con otros. Eso está escrito en Gálatas 6:2, donde dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así
cumplirán la ley de Cristo. Cristo, cuando sus discípulos estaban cargados, le dijo: lleven mi yunque, que mi yunque es liviano. Su yunque era liviano porque Él es el que llevaba la carga de todos nosotros. Entonces, al ayudarnos unos a otros, estamos aliviando la carga de nuestros hermanos. También es bueno que nos examinemos constantemente. Mateo 7, nos examinemos continuamente. En Mateo 7, 3 y 5, el propio maestro nos decía: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Yo me imagino a Jesús diciendo: ¡hipócrita! O sea, bien fuerte, como le decía a los fariseos. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla de tu hermano. Muchas veces nosotros gastamos energías pensando que las demás iglesias están equivocadas, que el hermano tiene una novia, que para allá, que para acá, y nos preocupamos por tantas cosas que no vemos exactamente lo que nosotros tenemos que corregir. Entonces, antes de preocuparnos de tantas cosas que a lo mejor son legítimas, vamos a quitarnos la viga nosotros de los ojos para poder ver con claridad cuál es la astilla que tiene mi hermano aquí o allá, o el mundo aquí o allá. También quería entonces hablarle cómo encaja todo esto del espíritu y la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿De dónde venimos? ¿Cuándo fue la primera vez que el hermano Junior salió en la Biblia? Todo eso me gustaría examinarlo con ustedes. Para eso vamos a ir paso a paso, y entonces vamos a ver inclusive antes de la creación, antes de que nosotros tuviéramos en mente de Dios para ser creados. Ustedes se acuerdan que en Génesis 1:2 dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. El Espíritu de Dios ya estaba en la superficie del agua. Nombra al Espíritu de Dios, quiere decir que es un ente aparte, es una persona aparte, y estaba desde antes de que se formara inclusive el universo y nosotros mismos, ¿no? También el hermano Juan, el apóstol de Jesucristo, en su libro, Juan 1, del 1 al 3, decía: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Jesús estaba antes de todo. El Verbo, la palabra, Jesús, estaba antes de que nada fuera hecho. O sea, no estábamos creados, ya Jesús estaba ahí. Entonces mencionamos arriba que estaba el Espíritu de Dios, y Juan nos dice que el Verbo existía desde entonces. Entonces, también manteniendo esto en mente, vamos entonces ahora a hablar un poquito de la creación. Recordemos a la creación. Vayamos directamente al sexto día. El sexto día aparece en Génesis 1:26, donde el Padre dijo: hagamos al ser humano, está subrayado porque dijo hagamos. Ya habíamos visto que el Espíritu de Dios estaba sondando, que el Verbo ya existía, y el Padre está pensando en crear al hombre. La Trinidad estaba ahí, por lo menos la Trinidad, no sé cuántos más ángeles podían haber estado, pero lo dice en plural precisamente para eso.
para eso, para que nos demos cuenta que ya desde antes de la creación, antes de que el hombre fuera creado, la Trinidad estaba con nosotros, el Dios Trino. Podemos hablar también de jardín. En el jardín, Dios, en Génesis 2:8 nos dice, Dios, el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado, así de fácil. También nos dijo, también le dijo al hombre, le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. No lo dice exactamente, pero parecía que íbamos a ser inmortales. Por lo menos podíamos hacer inmortales, diría yo, no consigo otro término fácil, a menos que me desobedezcas. Ya el Señor introdujo en la relación hombre-Dios la obediencia. La habíamos dicho anteriormente, obedecer es primordial. Luego podemos hablar de la compañía. La compañía está en Génesis 2:18 y 21:22. Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada. Algunas versiones dicen una ayuda idónea, O sea, me gusta ese término. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le secó una costilla y le cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre. Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. Y se la presentó el hombre. Entonces ya el hombre está en relación con el Dios, sabe que tiene que obedecer, mientras tanto no tiene problemas. Si obedecemos al Señor, no podemos vivir bien. Y le dio también a su compañía, porque lo vio solo. Ahora hablemos de la caída. La caída, permítame ir un momentico atrás, porque creo que se la presenta al hombre. Aquí no dice hincapié, hermanos. Esto no lo leí completo. Aquí no dice hincapié de que al hombre, cuando el Señor decidió hacerlo, le dio potestad sobre todas las cosas: los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, los animales salvajes y sobre todo los reptiles que se arrastran por el suelo. Le dio potestad sobre todo, incluyendo los reptiles que se arrastran por el suelo. Vamos entonces a la caída y nos conseguimos que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, ni lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Quise hacer hincapié en que el hombre tenía potestad sobre todos los animales, inclusive los reptiles, porque esta mujer, Eva, está teniendo esta conversación con un reptil que supuestamente ella domina, y se está dejando llevar por él.
Entonces dice en el siguiente versículo, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, se entretejieron hojas de higuera. Pondré enemistad entonces, para cubrirse entretejieron. Entonces, ese animal rastrero fue la máscara del demonio para acercarse a la mujer, quien a su vez convenció al hombre de hacer lo único que el Señor nos había pedido que no hiciéramos. Lo único que el Señor nos exige, no lo hacemos. ¿Suena familiar? Bueno, examinémonos. Entonces, en este último, el Señor les dice, Dios le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Su simiente. Ya el Señor Dios puso la simiente, se va a encargar de este pecado. Entonces, ya que recordamos un poquito la creación, vamos a hablar un poquito de nosotros, de la iglesia, de cómo fue esto, ¿no? Y primeramente, esta iglesia de la que nosotros somos parte, aun cuando siempre recordamos cuando Dios le dijo a Pedro aquella frase famosa de la formación de la iglesia, resulta que existe desde siempre. Ya el Señor nos decía, tu simiente te morderá, la simiente, su simiente te aplastará la cabeza. Ya el Señor tenía ideado esta iglesia. Entonces, ¿cómo nos la comenzó a enseñar a través de los profetas? Cuando el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La familia de Dios comenzó a salir ya desde en la palabra de Dios desde del siervo Abraham. Continúa el Señor diciéndole, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste a mi voz. La simiente de la mujer aplastará la cabeza del mal. Abraham y su descendencia ya comenzará a ver esa simiente. Esa simiente está en la descendencia de Abraham, esa descendencia que va a ser como las estrellas del mar, en donde estamos todos ya profetizados, ¿no? Isaías también profetizaba. Por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Esa simiente ya está anunciada por Isaías 1700 años después que 1000 y tantos años después que se lo había dicho a Abraham. Ya los profetas comenzaron a hablar de esto. Si vamos un poquito más adelante, él dice, porque nos ha nacido un niño, ya el hecho dado dentro de su visión y según como la palabra que estaba recibiendo de Dios, nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Dios Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Esa es la iglesia
de Jesucristo. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo. Por eso, esto lo llevará a cabo el celo del Señor. Vayamos ahora ya a estas profecías cumplidas, que son el Mesías, su venida. En Lucas 1:30, seguimos, por supuesto, con la formación de la iglesia. Desde el primer pecado ya Dios la visualiza, se le anuncia a Abraham, los profetas nos dice cómo va a ser, y ya hoy, ya a nivel de 2000 años atrás, ya se hace una realidad. La venida dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Así que dio a luz su primogénito, lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en la posada. No solamente vino el Mesías como estaba previsto, sino vino como el más humilde de los muchachos. Tuvo que dormir en un pesebre porque no había otros lugares. Ya hablamos de la venida. ¿Cómo fue su muerte? Por supuesto, si me permiten, ¿por qué viene Jesús acá? El hombre había pecado, estábamos en pecado, no importa lo que hiciéramos, no importa cómo se hiciera, eso no podíamos no podíamos ser salvos sin que hubiera un sacrificio de sangre. Y aquí viene lo grande. En Juan 3:16, aunque no está ahí, el Padre demostró su amor, ese amor tan grande que tenía por nosotros, por el hermano Francisco, por Junior, por todos nosotros, por David, que tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. O sea que ya dando, eso es lo que estamos aquí viendo, la venida del Mesías. Y ahora vamos a hablar de la muerte, aunque sea un poco brusco de una vez pasar a eso, pero para ir ganando tiempo. Entonces, Jesús muere en esa cruz después de todo lo que sabemos, todo el sufrimiento y todo lo que nos enseñó durante 3 años. Y en esos últimos minutos, Jesús exclama con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Esa muerte significa nuestra salvación. Esa muerte significa que el Padre hizo todo lo que estaba a su alcance para que la iglesia de Cristo, nosotros que estamos acá, si así lo decidimos, fuéramos salvos y estuviéramos listos para recibir el premio final. Como dije al principio, esto es si nosotros creemos, si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Redentor, lo decimos con la boca y lo aceptamos en nuestro corazón y nos bautizamos en su nombre, y en el nombre del Espíritu Santo, y en el nombre del Padre, por supuesto, y así ser parte de esto, de la iglesia. Mientras estemos afuera, no importa lo que hagamos, no estamos completos. Ese perdón viene y nos termina con la muerte de Jesús, pero nos termina de ser declarado cuando el Mesías resucita. Cuando el Mesías resucita, se cumple ya la profecía completa. Entonces ya tenemos la muerte y la resurrección del Mesías, que de ahí es que comienza realmente nuestras funciones. Ahí es cuando el Señor nos dice qué tenemos que hacer.
El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que habían sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, mientras que se preguntaban, ¿qué habría pasado? Se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos del hombre pecadores, ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellos recordaron de las palabras de Jesús. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. ¿Cómo Jesús cómo nos anuncia que vamos a ser una familia? ¿Cómo nos anuncia que vamos a ser su iglesia? En Mateo 16, 18, cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellas. Esta piedra, sobre esta piedra, Jesús, la piedra angular, la piedra en que se iba a edificar su iglesia, y nosotros, a medida que fuimos llegando, fuimos constituyendo un bloque más en esa edificación de esa piedra. El hermano Francisco nos lo predicaba la semana pasada como la vid verdadera. Jesús la planta y nosotros las ramas que manifestamos los dones del Espíritu. El Espíritu los manifiesta a través de nosotros. Eso, bueno, es grande, ¿no? Esto, aquí ya entonces nuestro Redentor nos está anunciando que se va a formar la iglesia, y luego vemos en Hechos 1:8 que él mismo nos decía, ya resucitado y listo para ir al cielo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Igualmente sucedió de inmediato, ese siguiente día del Pentecostés, fue exactamente cuando recibieron el Espíritu Santo, que fue cuando llegó, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo eso que sabemos, esa ráfaga de viento lleno de todo, una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas, según el Espíritu le daba de qué hablar. Igualmente en ese mismo día, posteriormente Pedro da su primer discurso y le dice a la gente que estaba reunida ahí, unos 120 personas, decía, por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dieron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer?
Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, sus hijos, y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Alabado sea nuestro Señor, que nos llamó a ser parte de su iglesia. Igualmente, los exhortaban, con muchas otras razones, los exhortaban insistentemente: sálvense de esta generación perversa, la comunidad de los creyentes. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en comunión, en el partimiento del pan y de la oración. Esto, lo que hacemos nosotros, es una réplica de eso. Hoy estamos reunidos acá para alabar precisamente a nuestro Señor todos juntos, con cantos, oraciones, la mesa del Señor, como lo hacían esos primeros, esa primera iglesia. Habiendo dicho esto, y como le dije al principio, para mí un privilegio haber sido acá, haber sido parte y ser parte de esto, de este movimiento de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia, y haberlo hecho con ustedes. Entonces quisiera hablar un poquito de lo que es mi testamento, mi testimonio. Va a ser mi testamento después, pero todavía yo no me voy. Mi testimonio ya resumido, porque yo se lo he contado tantas veces que no lo... bien rápido, ¿no? Entonces, en lo que dista el tiempo, ¿no? En uno de Corintios 3:16, el apóstol Pablo nos dice, cuando hubo aquel conflicto entre los creyentes, donde uno decía que uno era de Pablo, el otro que era de Pedro, que para allí y para acá, Pablo le dijo: hey, yo sembré, Apolo regó, pero nuestro Dios es el que da el crecimiento. Significa que Jesús es uno solo. No es que mi hermano Francisco me va a salvar a mí, no. Cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad. No es de Francisco, no es de Alfonso, sino es de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, nosotros somos el vehículo, la persona que siembra es el vehículo, el que riega también, que Dios es el que se encarga de dar el crecimiento. En mi caso, que como le digo, se lo he contado tantas veces, fue mi viejito me dio una Biblia hace muchos años, yo la guardé, pero ya me estaba dando la semilla. Eso estaba ahí guardadito, de vez en cuando alguien me la mencionaba, yo prefería ir como ustedes saben, a hacer algo diferente que estar eso. Pero ¿qué pasó? El Señor mismo nos va llevando, nos va cerrando puertas y abriendo otras para irnos llevando, porque somos su pueblo escogido. Nos va llevando hasta que nos demos cuenta de qué se trata. Tuve que, por cuestiones de trabajo, irme a Denver un año y ahí mi sobrino, me conseguí con la familia del sobrino, ya estaba convertida y hacían reuniones semanales donde leían la Biblia. Entonces, yo tengo una por allá en una gavetica. Sin embargo, regaron semanalmente. Se muere mi madre política en el 2015. Tengo que ir a Houston para los actos del sepelio, aun cuando no la pude ver antes de que se fuera al sepulcro. Pero estuve allá con la familia porque estábamos discutiendo otras cuestiones, pues, de las casas, etcétera. Y entonces me fui a caminar en la mañana con una de mis cuñadas y entre
lo que yo le recomendaba a ella, mira, no ponga, estaban pensando si poner al viejito en una casa de estas de retiro. Y yo, oye, le digo, eso es la muerte, o sea, dejen su casa. Bueno, estábamos hablando sobre eso, en materia familiares. Y por supuesto llegó siempre llega la conversación de Jesús, de Dios. Y en el camino, bueno, yo le echaba el cuento, oye, sí, yo estuve en la Biblia, y para allá, y para acá, y estuve en Denver, y me contaron esto y me dijeron aquello. Pero estoy ahí, que estoy pensando, que para allá y para acá. Bueno, mi hermana me dice, mi cuñada me dice, Alfredo, ¿tú has leído alguna vez Romanos 10, del 8 al 10? ¿Me lo puede leer, hermano? Sí, yo creo que este micrófono está abierto. Romanos, creo que es 10 del 8 al 10. Puede ser un versículo más, uno menos. Romanos 10 del 8 al 10. Ajá. Aquí se oye más, sí, hermano, para que los hermanos oigan. Aquí no. Romanos 10, 8. Creo que... Dice así, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, amén. Cuando esa muchacha me hizo leer eso, yo dije, yo estoy listo. Ella me dijo, ¿tú habías leído esto? Y yo digo, no, y yo estoy listo para hacer eso. Entonces, me dijo, oye, tú lo que tienes es que bautizarte entonces. Y yo, wow, yo decía, yo ni siquiera entendía eso, pero bueno, vámonos para adelante. ¿Qué pasa? Llego entonces acá, eso fue, yo dije que el 2015, eso fue en el 2014. Llego acá en el 2015 ya terminado, ya yo trabajando en Uber. Y uno de mis, Kevin Klein, que es miembro de esta iglesia, se monta como uno de mis clientes, uno de los que me iba a dejar el dinero, y entonces, bueno, pusimos a conversar y salió la conversación de nuevo. Oye, ando buscando quien me enseñe, él me dijo que pertenecía a la iglesia y para la iglesia era que lo iba a llevar a la 51 en Sheridan. Ando buscando con quien pueda compartir yo la palabra en español. Él hablaba inglés y me dijo, bueno, ahí en la iglesia mía hay un grupito que habla español. O sea, no me dio mucho detalle. Y dije, bueno, oye, ¿qué te parece si me introduce? Y entonces nos paramos, y bueno, me llevó a la oficina del hermano Francisco. 2 miércoles después, yo me estaba reuniendo con ustedes, y eso es lo que llamo aquí la llegada. Y bueno, estaban los hermanos Luján y Abel y otros cuantos, siempre los menciono. Y definitivamente el recibimiento fue de calor cristiano. De una vez comenzaron a guiarme en la palabra, ahí mismo, ahí las 2 o 3 preguntas que yo tenía, el hermano Francisco, el hermano Alfonso, buscaron en la Biblia y dijeron, mira, esto es lo que tú andas buscando, que por cierto es el próximo versículo que tengo acá. Y la confraternidad no se diga, el cariño fue sobre medida, muy fácil de... Los hermanos Luján me invitaron para su casa y de ahí para abajo yo no me despegué más de acá. A mí cualquiera de ustedes que diga que va a hacer algo o que necesita algo, etcétera, ahí estoy yo. Yo más nunca me despegué de esta congregación en nombre de Cristo Jesús y gracias a ustedes, a la familia de Dios. Y entonces, precisamente una de las cosas que me dijeron fue esta, ¿no? El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza, al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó,
¿Acaso entiendes lo que lees? Y precisamente yo no entendía nada de lo que yo leía, por eso es que andaba buscando ese grupo y eso el hermano Francisco me dijo, bueno, mira lo que dice acá. Kevin, el muchacho que me pagó $10, no sé cuánto eran, $6 para que lo llevara a la iglesia, me abrió las puertas a este lugar, ¿no? Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece, sé que es tarde, por eso me estoy apurando, enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abría su boca. Lo humillaron y lo hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban en el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, ahorita no. Ajá. Entonces mandó la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Ese encuentro comencé a conocer la confraternidad con ustedes por el calor que estaban dándome. 2 meses después yo estaba bajándome de la carroza, estaba tomando el bautizo. Eso fue en junio del 2015. Amén. Gloria a Dios, gracias a ustedes por esto. Ok, entonces, y siempre el Espíritu Santo presente, porque el que ese Señor se haya montado ahí, el que yo me haya bajado a hablar con Francisco, etcétera, etcétera. Y nos pasa todos los días en el supermercado, donde quiera que nosotros vayamos, nos suceden cosas que son guiadas por el Espíritu Santo. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta de eso, y si no tenemos al Espíritu Santo, hagamos nuestras necesidades. Entonces, ese fue mi cuestión. Quería también hablar. Entonces, esa fue más o menos rápidamente cómo llegué a los caminos, cómo fui parte de esta iglesia, cómo soy parte de ese edificio, ese bloque que está con la piedra que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comenzando este año, el hermano llamó a una reunión para planificar el año 2019 y bueno, y por ahí siempre el Espíritu Santo nos vuelve a colmar y nos vuelve a llamar y nos vuelve a decir, a poner así como con ganas de ir a buscar almas perdidas. Entonces hicimos algunos planes, ya están en proceso. La hermana Lori y su gente están cada primer sábado del año van a estar visitando familias. De hecho, la familia Mendoza que la visitaron el primer sábado de enero, ya es miembro de esta iglesia, viene con regularidad. No lo veo hoy aquí, pero sé que vienen con regularidad y están siempre pendientes. Estuvieron el viernes con ustedes en la celebración esa de los matrimonios. Entonces, en el caso, sí, un poquito sonó. En el caso de a mí el Espíritu me llamó a que de alguna manera, viendo a este señor, le voy a contar cómo es, aunque me tome más tiempo. Una vez parado en el semáforo de la 21 y la I-44, vi que un señor salió del apartamento, oye, con una chaquetica bien bonita, yo no tengo una como esa, en su bicicleta, y me pasó por el frente, se paró ahí en la esquina, paró su bicicleta, se puso la cosa aquí porque hacía un poquito de frío, y sacó su cartoncito. Y el cartoncito, no me acuerdo qué decía, dame plata, pues, o sin trabajo, no sé.
Entonces yo decía, uy, y este señor allá a lo mejor saca su tarde, está trabajando sobre tiempo, digo yo. Bueno, pero entonces eso me llamó la atención de que esas esquinas son efectivas. Una persona se para ahí y se lleva su realito para la casa, pero pensando en eso digo, oye, pero si es efectiva para eso, será efectivo para otras cosas. Y para eso hice estas 2 pancartas por ahí, como que hay una foto, y que las pongo en esas esquinas. Entonces el primer sábado de cada mes de este año voy a estar en una esquina diferente de Tulsa con esa pancarta. El que la lea recibe una Biblia o lo que ellos mismos pidan. Como mínimo están leyendo la palabra de Dios que dice la pancarta, que ya de por sí, si nunca lo habían hecho así. Entonces, igualmente, pero también personalmente, ¿por qué comienza todo esto? Porque el hermano Monte me hizo una invitación para ir a predicar el año pasado a El Salvador, y el hermano Francisco a Chihuahua, y en ninguno de los 2 casos pude ir porque no puedo salir del país todavía. Sin embargo, eso me motivó a mí a estudiar más, a prepararme más para cuando estuviera listo. Mientras no pude salir, se me prendió el bombillo y yo dije, bueno, pero si no puedo ir a Chihuahua, si no puedo ir a El Salvador, puedo ir a Marieta, a Huaso. Puedo tocar en la puerta a la vecina. Y bueno, entonces decidí que iba y adicionalmente, decidí que iba a hacer un viaje y que iba a comenzar a hacer misiones, aunque fuera en la cuadra de mi casa. Entonces déjeme empezar por acá, ¿no? Esto es para que veamos más o menos nosotros como iglesia. Para los que no saben, sépanlo, que sus contribuciones van también a las misiones. Esto del sowing, Sembrando para la Eternidad, que es para el abril, ¿verdad? En marzo, eso que demos para eso va para las misiones dentro y fuera del país. Entonces, nosotros como iglesia tenemos en Estados Unidos, en Santiago de Chile, en Perú. Esta es mi preferida. Talanga, tenemos por allá Sudáfrica, Panamá City, etcétera, y Brasilia, San Juan, El Salvador, Haití, y aquí puse otra, y puse otra porque la lista de otras eran como 25 más, entonces para hacer esto corto, ¿no? La iglesia tiene una misión grande local y mundialmente, y nosotros somos parte de ellas, aquellos que contribuyen, aquellos que oran por esto y aquellos que van físicamente. Los que se animen, lo que tenemos es que tocar las puertas. Entonces, ¿qué tan lejos nos envió Jesús? Vamos a ver. Mateo nos dice, por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son palabras de Jesús dichas por Mateo, y él enfatiza que no es solamente hacer discípulos por hacerlo, ¿no? El mismo Jesús nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿a dónde ir? Ok, ya tengo la intención de ir, pero ¿para dónde voy? El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces no te mortifiques mucho para dónde vas a ir, qué vas a decir, si el Señor es el que te guía, el Señor es el que manda, ¿no? En mi caso, que estaba buscando para dónde ir, yo le decía a mis hermanos el domingo pasado que entonces estaba en eso, ¿no? Oye, entonces ¿para dónde voy? Bueno, Owasso, Marieta, ¿o qué? Resulta que recibo esta comunicación o me pongo en contacto con esta muchacha se pone en contacto conmigo
y me dice que estando en Venezuela, ella vive en Venezuela, viene a visitar a sus hijas que están en Orlando, hijas y nietos. Y esa muchacha, yo tenía, después saqué la cuenta, porque ese día no la tenía, pero saqué la cuenta, tengo 50 años sin verla. O sea que esa muchacha, esa amiga mía, muchachona, de aquella época, ya tiene nietos y yo también, y no nos hemos visto por 50 años. Y resulta que por una y otra cosa, yo digo que el Espíritu Santo está siempre en el medio, se puede comunicar conmigo y me dice, oye, mira, voy para allá, voy para Orlando. Y en una de esas digo, Señor, te estoy preguntando para dónde voy. Y me está diciendo que me vaya para Orlando, para allá voy. Entonces, bueno, estaba listo para ir desde la casa irme a Orlando, y resulta que sé que mi viejito está delicado y decido ir primero a Houston, donde hago la conexión con Marieta, ¿no? Ok, y entonces después está lo del carro que me gustaría contarlo, pero bueno, y entonces posteriormente, sí, por cuestiones de problemas con el vehículo, tuve que regresar. De aquí seguía yo a Florida, sin embargo, por problemas de vehículo tuve que regresar a la casa. Y posteriormente fue cuando me fui hablando por arriba y regresé otra vez por abajo visitando al viejito, visitando otra vez a Marieta. Y bueno, y llegué aquí el domingo pasado. Eso fueron unos 4.000 millas de distancia. Si ustedes me lo permiten, al final les voy a contar algo sobre el carro. Y entonces, así fue el viaje. El Señor me mandó a ir a estos lugares porque yo tenía la incógnita de que para dónde iba. Algunos de los encuentros, como le dije, fue Marieta. Aquí están el predicador de Marieta en Los Anglos, es este hermano de nosotros que tiene 50 años predicando. Si eso no es algo bueno, es el padre de nuestro hermano Monte, la madre los que se quedaron para la foto en Marieta, hay algunos hermanos más, ellos van creciendo. Esta congregación no tiene, ¿cuánto? Podrá tener 2 o 3 meses, y sin embargo están firmes. El hermano, aquí está Augusto, estuvo en nuestras oraciones en estos días porque se molestó una mano. En el viaje a Houston pude ver a mi viejito, está bastante estable ahorita, gracias, pero me gustaría, puse esta foto obligado porque como tuve que estar con él 3 días en el hospital, ese día armé esta esquinita acá con la Biblia en inglés, español, libros y algún material bíblico para mientras entraba y salía gente tratar de acercarme a alguien. Igualmente pasé por muchas iglesias de Cristo, conocí a hermanos, etc. Este en particular, el hermano Henry Flores, me gusta la historia con él porque cuando yo hablé por teléfono con él, como hablé con muchos, y él me dio su testimonio. Mira, yo tengo 2 iglesias, predico en 2 iglesias. Una de ellas es en tal parte y la otra es en Monticello, y etcétera. Pues y cerramos la conversación. Él de ahí me puso en contacto con unos hermanos en Florida, en Luisiana, para que pasara la noche en Luisiana. Yo todavía estaba en Florida. Y resulta que, bueno, cuando voy en la carretera, veo un anuncio que dice Monticello. Y yo digo, oye, pero eso fue lo que me dio el hermano. Lo llamo y le digo, oye, hermano, estoy pasando por aquí, veo un anuncio que dice Monticello y la salida es la número tal, yo no sé qué, yo estoy a 6 millas de ahí. Hermano amado, ¿cómo no voy a visitarlo, no? Entonces tuvimos un buen rato juntos, por eso lo otro que no son casualidades, este hermano
bueno, la historia de él es bien pesada, más pesada que cualquiera de nosotros, y está vivo de casualidad. Él fue ametrallado, creo que fue una ametralladora, ametrallado de arriba abajo, y cuando las fotos son, wow, ese señor eso era un cadáver, y sin embargo, ahí está, predicando la palabra de Dios, ya también por muchos años, de los años 80, digo, de los 70. Él fue a predicar a Austin, y yo hablando de esto, el hermano Arnoldo y Jessica me dijeron, no, pues si él estaba con nosotros. Nosotros lo conocimos, él predicó allá durante una semana en una campaña evangelística. Lo llamamos de la casa de los hermanos y el hombre está bien contento. Entonces, eso es. Entonces, rapidito así algunas fotos, porque me gustaría también hablar de algo negativo que conseguí. Aquí no se ve bien, pero esta llanta está sin aire. Él está parada acá, y esta estructura se ve que está bastante falta de mantenimiento, yo creo que casi abandonada. Eso fue en Alabama. En Texas fue esta Iglesia de Cristo. Esto fue en Arkansas, en Fort Smith, y esto es lo que yo uso para las esquinas. Esto fue utilizado en Tulsa antes de irme, pero también tuve una esquina en Miami y una en Lafayette, Luisiana. Y wow, un crecimiento. Es muy bello, hermanos. Si cualquiera que haga lo mínimo para sembrar una semilla, no lo deje hacer. Le decía que tenía algo negativo, y es que esto, como le digo, este caucho estaba despichado, se veía oxidado, se veía que tenía tiempo ahí, esta estructura con poco mantenimiento. A este teléfono lo llamé para ponerme en contacto con la persona, y salía que no estaba desconectado, no existía. Lo mismo me pasó con esta iglesia, aun cuando tenían todo sus cuestiones. No, perdón, en esta iglesia lo que me pasó fue que él decía, le habla el pastor tal cual, y en estos momentos no puedo atenderte tu llamada, lo cual es muy natural, ocupado. Pero entonces cuando viene la contestadora, que es tu contacto, es tu apertura para el mundo, decía, no puede recibir mensajes porque está full. Entonces, o sea, no me puede contactar con muchos, ¿no? Estos son algunos de ellos. Entonces, el mensaje para nosotros es, tenemos esta familia, tenemos la familia de Dios, tenemos, como lo que le dije que le recordarán al principio, somos la única opción que tiene mucha gente. El mundo, tenemos que soportarnos la carga unos con otros, tenemos que salir a dar las buenas nuevas del Señor que nos trajo de las tinieblas. Bueno, y eso es, hermano, tenemos que seguir adelante. Yo insisto que aquel que no pertenece todavía a la iglesia, aun cuando nos visite constantemente, háganlo. Jesús viene, y debe venir pronto, que no nos agarre descuidados. Gracias, hermano, de verdad que fue un privilegio para mí. Gracias. Mi hermano, muchas gracias. Oh, de nada. Bien, vamos a terminar orando para que sea Dios con nosotros ahora y siempre. Gracias por el mensaje y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana que nos brindas, que nos permites conocer más de ti, saber cómo obras en la vida de nuestros hermanos. Ayúdanos a llevar tu palabra en cada lugar donde estemos, en el trabajo, en los estudios, en nuestras familias, y que seas tú en medio de nosotros, Señor Jesús. Te pido por nuestros hermanos, nuestras hermanas, gracias por el tiempo de parejas la semana pasada. Ahora también bendice esta reunión de damas,
Cuida a mis hermanos de retorno a sus hogares y que sean con tu bendición. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. El pueblo dice: Amén.